Entonces, una pregunta interesante es si el determinante podría decirnos algo de cuando una matriz sea invertible o no. O sea, si es una herramienta útil para poder distinguir entre matrices invertibles o no. Y bueno, la respuesta es sí. Y para eso tenemos el teorema que les presento justo aquí arriba, ¿no? Entonces, a ver, el teorema que nos dice, considera una matriz de 2×2, llámale A, ¿sí? Aquí está su matriz de 2×2. Entonces, el determinante de A va a ser no cero si y solo si su matriz es invertible. ¿Ok? Y no solo eso, también nos dice que nos dice hasta quién es la matriz inversa, que es justo la expresión que ven en este renglón, ¿sí? Fíjense cómo hace la matriz inversa, cuando existe, claro. Considera su matriz, o sea, su matriz A es, de manera original, es la que tiene la entrada A1, 2, A1, 1, la primera es A1, 1, luego A1, 2, A2, 1, A2, 2. ¿Sí? Esto usando la notación que aparece aquí arriba que les dejé. Entonces, la matriz inversa, ¿cómo es? La matriz inversa es intercambia lo que está en la diagonal. ¿Sí? O sea, fíjense que aquí el A1, 1 lo paso acá. El A2, 2 lo paso aquí arriba. O sea, intercambio los que estaban en la diagonal. Y a todo lo demás, o sea, lo que esté fuera de esa diagonal, ponles un signo menos. Ajá. Y por último, solo divide entre el determinante de A. ¿Sí? Recuerden que lo que está aquí, justo lo que está aquí, como el determinante de A en este caso es no cero, el determinante de A es un escalar, no cero. Entonces, como es no cero, pues tiene sentido considerar el inverso multiplicativo, eso en el campo. Entonces, esta expresión que está aquí, lo que encerré al último, es un escalar no cero. Entonces, sí podemos multiplicarlo, ¿no? O sea, sí tiene sentido hacer este cociente. ¿Ok? Entonces, este es un método pues muy sencillo para encontrar ya pues la matriz inversa, ¿no? de una matriz que sabemos que sea invertible. ¿Okay? Entonces vamos a ver un ejemplo. Imaginen que ustedes tienen la matriz que aparece aquí abajo, la que está justo aquí, ¿sí? La que tiene 1, 1, 3, 2. Entonces este teorema, ¿qué nos diría? Nos diría la matriz inversa es, vamos a intercambiar lo que está en la diagonal. O sea, aquí fíjense que este 1 sería este 1. El 2 lo intercambian, o sea, lo cambian a la primera entrada, sería aquí está el 2. A todo lo demás le ponen un menos. ¿Sí? Aquí tenían, en la parte de aquí arriba tenían un 1 positivo, entonces aquí se hace un 1 negativo. Aquí tienen un 3 con signo más, entonces aquí se hace un 3 con signo menos. Ajá. Y después nada más hay que dividir, hay que multiplicar por el inverso del determinante. Bueno, si nuestra matriz es 1, 1, 3, 2, pues el determinante aquí de A, ¿cómo nos quedaría? Pues hay que multiplicar de manera cruzada y después restarle la otra diagonal, ¿no? De manera cruzada también. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos 1 por 2 y luego hay que restarle 3 por 1, ¿sale? Entonces, si hacen esta cuenta, pues les da menos 1, ¿sí? Que esto justo es lo que aparece aquí, ¿sale? Entonces, usamos el teorema y la regla que nos están dando y nos diría, la matriz inversa es lo que aparece aquí, ¿sale? Y la única forma de pues ver si eso es cierto o no, pues solo tendríamos que checar, ¿no? O sea, tendremos que tomar A por lo que me dices que es la matriz inversa y nos tendría que dar la identidad, no importando el lado que elijas, ¿no? O sea, por ejemplo, en lo que está aquí abajo, pues lo que tenemos que hacer es tomar A, aquí sería A inversa, y luego al hacer las cuentas, pues sí, en efecto nos da la identidad. Ahora, si toman A inversa y luego A, pues al hacer las cuentas también nos daría la identidad. ¿Ok? La prueba, les voy a hacer como un pequeño bosquejo de la prueba, nada más como para entender por qué esto sí está funcionando. Muy bien. A ver, permítanme. Ok. Bueno.
Entonces vamos a pensar cómo sería la prueba. Es un sí solo sí, nos dice si el determinante de A es distinto de 0, entonces la matriz es invertible. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esta implicación. Si el determinante de A es distinto de 0, nosotros queremos probar que la matriz A es invertible, ¿no? Ok, pero esta implicación es muy fácil. ¿Por qué? Porque si el determinante es distinto de 0, pues consideramos ya de antemano la función que nos construye el teorema. Entonces definimos m como nos dice el teorema, que sea 1 sobre el determinante. Esto tiene sentido porque como el determinante es distinto de 0, este escalar que aparece al final es no 0, ¿sí? O sea, tiene inverso multiplicativo en el campo. Y aquí tendríamos la otra matriz, ¿no? La que nos describe menos A1, 2, luego sería A2, 1 con un menos, y luego un A1, 1, ¿sí? Entonces, si el determinante es distinto de 0, definimos esta matriz y cumple lo que queremos, ¿no? Lo que queremos. Muy bien. Muy bien. Ahora, la parte un poco más delicada es la otra implicación. Suponer que la matriz es invertible y ver que en efecto el determinante va a ser distinto de 0. Entonces vamos a hacer esta implicación. Y esta implicación que nos vamos a suponer que A es invertible y tenemos que probar que justo su determinante es distinto de 0. Muy bien. Bueno, para eso vamos a recordar solo un resultado que vimos antes. Nosotros habíamos visto que si la matriz es invertible, entonces tiene el rango como la cantidad, si por ejemplo si la matriz es de n por n, su rango es n. Sí, entonces en este caso, como estamos considerando matrices de 2 por 2, pues el rango sería justo 2. Es decir, bueno, y por otra parte, ¿qué era el rango? El rango era el máximo número de columnas linealmente independientes. Si nos dicen que son 2, entonces quiere decir que todas las columnas de esa matriz tienen que ser linealmente independientes. ¿Sí? Entonces las columnas de A son linealmente independientes. Muy bien. Entonces, a ver, tenemos por ahí una matriz A. Y la voy a escribir de esta forma, ¿no? Es A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, ¿sí? Y quiero que observemos lo siguiente. Si, por ejemplo, A1, 1 fuera 0, yo afirmo que A2, 1 tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Y bueno, ¿esto por qué? Si A1, 1 fuera 0, entonces su matriz, aquí pues, su matriz A sería A1, 1 es 0, ok. Entonces por aquí tienen A1, 2, A2, 2. Si pasara lo contrario a lo que les estoy diciendo aquí, entonces el A2, 1 sería 0. Pero ¿qué pasa acá? Su matriz A sería de esta forma. La primera columna tendría entrada solo 0, ¿sí? Pero eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque estamos diciendo por la parte de arriba que el rango de A es 2, es decir, sus columnas son linealmente independientes, ¿no? ¿Y quiénes serían las columnas de su matriz A en este caso? Pues sería, esta es mi primera columna y esta sería mi segunda columna. Y recuerden, un conjunto que tiene al vector 0, pues no puede ser linealmente independiente, ¿no? Ese es uno de los resultados que vimos al principio cuando empezamos a estudiar esto de independencia lineal. Entonces esto no podría pasar, ¿no? Es decir, si A1, 1 es 0, forzosamente el otro coeficiente que está en su columna tiene que ser distinto de 0.
Sí, y de manera análoga pues pasa lo mismo si suponemos que A21 es 0. ¿Sí? Es decir, si A21 es 0, entonces pues también tenemos que A11 tendría que ser distinto de 0. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esa es una pequeña observación. Ok. Bueno, entonces hemos observado eso, que forzosamente, por ejemplo, en la primera columna, pues uno de ellos tiene que ser distinto de 0, y en caso de que fuera 0, el otro tiene que ser distinto de 0, ¿no? Ok. Entonces vamos a seguir aquí. Bien, entonces, si vamos a hacer un caso, ¿sí? Si A11 fuera distinto de 0. Como A se ve de esta forma, es A11, A12, A21, A22, nosotros podemos hacer ahí operaciones elementales, ¿sí? Y la operación elemental en la que me quiero fijar es sumar este escalar A21 sobre A11 y ponerle un menos. Se lo voy a sumar, bueno, voy a considerarlo, voy a multiplicarlo por el primer renglón y se lo voy a sumar al segundo. ¿Sí? Entonces, si hago todo eso, es decir, me fijo en el primer renglón, multiplico por el escalar que me aparece justo aquí y se lo voy a sumar al segundo, ¿no? Entonces, si hago todas las operaciones y ya las escribo así bien, pues me quedaría A11 en la primera. ¿Sí? Recuerden que como estoy sumándolo al segundo, el que se afecta al momento de escribir es el segundo. Entonces me quedaría A11, A12. ¿Sí? Entonces el primer renglón queda igual. El segundo me quedaría A21 menos A21 sobre A11 por A11. Y bueno, el último me quedaría, vamos a borrar esto para que quede mejor, quedaría A22 menos A21, A11, A12, y aquí arriba me quedaba A12. ¿Sale? Entonces, ¿qué hago aquí? Hago una operación elemental, que es esa. Ajá. Aquí sí puedo hacerla porque el A11 estoy suponiendo que es no 0. Entonces este escalar que aparece aquí pues sí tiene sentido, ¿no? Okay. Pero fíjense que aquí en la parte que estoy enmarcando en verde, pues si hacemos esta cuenta nos da 0. ¿Sí? Entonces realmente la última matriz se ve de esta forma. O sea, esta última matriz sería de la forma A11. Lo que está aquí nos afecta el A22 menos A21, A12 sobre A11. Aquí me queda A12 y aquí me queda un 0. Y le voy a poner por nombre B. ¿Ok? Bueno, tomé una matriz A y lo que hice fue hacer una operación elemental, ¿sí? Del tipo 3. Recordemos que cuando vimos operaciones elementales, si ustedes tenían una matriz de rango n, el rango no se altera bajo operaciones elementales, es decir, vuelve a ser de rango n. Entonces, en este caso, como la matriz original era A y esa tenía rango 2, obtenemos que el rango de esta nueva matriz, es decir, el rango de B, pues también sería 2. ¿Y qué significa que tenga rango 2? Significa que sus columnas son linealmente independientes, ¿no? Es decir, las columnas de B son linealmente independientes.